Lo que observamos en este último mes, ya incluso en la Fiscalía de la Ciudad de México, con la no ratificación de la misma Ernestina Godoy, ¿no? Que además de este caso que es muy importante, la investigación sobre el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. Bueno, Ernestina ya no está, Uriel sí, ¿no? Así pasan las cosas en México. Tenemos una fiscalía que encubrió un feminicidio, y eso no fue solamente el fiscal Uriel Carmona, sino toda una red de corrupción que hay al interior, de la cual yo podría asegurar con las acusaciones que hizo la propia familia, que bueno, pues Joel forma parte de eso. Se queda en un incidente digital, tecnológico, un descuido, alguien que no le pidió la clave al que se iba, alguien que no reforzó la seguridad, o habla de, así como hay especulaciones por parte del presidente diciendo que se podría tratar de una campaña de sus adversarios, como siempre, en su contra, pues también podría tratarse de una forma desde presidencia de amedrentar a periodistas, o se queda en un incidente menor. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende del momento en el que nos hagan el favor de darle play a esta transmisión. Es un gusto y agradecemos que nos acompañen en este Panorama 360 y como siempre es un gusto, un honor presentar a quienes integran esta mesa. Doctora Michelle Onofre, doctora, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Siempre para mí también es un gusto poder estar con ustedes. Les seguimos mandando muchos saludos a nuestro querido compañero Juan Antonio Ayala, esperando que pues pronto ya se pueda poner todavía más intenso el debate como siempre es con él. Aquí lo estamos esperando, gracias doctora. Aquí estamos esperando a Juan Antonio Ayala para que participe como siempre con sus opiniones. Y también la bienvenida a Pedro Tonantzin. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias y por supuesto mandándole los mejores deseos de recuperación a Juan Antonio Ayala y bueno, pues también pedirles que nos hagan el favor de comentar y por supuesto de compartir. Muchas gracias, Pedro. Hay un tema que tenemos hoy en esta mesa que tiene que ver particularmente sobre la liberación de un ex colaborador, hasta donde tenemos entendido ex colaborador. No sé si ya se vaya a reintegrar a sus actividades en la Fiscalía. Fue detenido como parte de este proceso de investigación en torno al feminicidio de Ariadna Fernanda, la joven cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la autopista La Pera-Cuautla y que ha derivado en esta serie de acusaciones contra el fiscal Uriel Carmona Gándara y también contra otros colaboradores, entre ellos pues este funcionario o exfuncionario Joel Reyes Becerril. Pero antes de tocar el tema particular, me gustaría que actualizáramos un poco lo que ha pasado en este caso, con este caso de Ariadna Fernanda, que desde mi punto de vista, y ya lo pongo en la mesa, es uno de muchísimos casos de violencia contra mujeres, de feminicidios, que hasta el momento pues permanecen en la impunidad. Pongo en la mesa mi opinión de que el caso de Ariadna Fernanda, que es emblemático, que ilustra lo que pasa en el estado de Morelos con la aplicación de la justicia, ha girado en torno a la figura del fiscal. O sea, ha sido un tema político, ¿no? Administrativo, judicial, de si el fiscal tiene fuero, si no tiene fuero, si mintió o no mintió con el peritaje, pero la justicia para Ariadna Fernanda, para llevar a la cárcel a quienes, de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, la privaron de la vida, que están detenidos, pero que no han sido sentenciados o condenados, pues me parece que ha quedado en un segundo plano cuando, desde mi punto de vista, este tema debería girar en torno, como siempre, a las víctimas y con ello presionar a las autoridades. ¿Qué opina, doctora, de esto que ha pasado con este caso? Esta última parte que tú comentas debería ser la más importante, ¿no? El pensar en que se haga justicia en ciertos casos, en todos los casos como tendría que ser para que pudiéramos avanzar realmente a combatir la impunidad que pues lacera tanto en nuestro país, ¿no? Y también pues eso daría entonces la pauta de que en el imaginario colectivo pues esté un sentido de que hay justicia y que entonces se pueden disminuir los delitos, ¿no? Y que vivimos en un estado de derecho. Sin embargo, este tema pues ha sido muy político. Lo que observamos en este último mes, ya incluso en la Fiscalía de la Ciudad de México, con la no ratificación de la misma Ernestina Godoy, ¿no? Que además de este caso que es muy importante, la investigación sobre el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. Bueno, Ernestina ya no está, Uriel sí, ¿no? Así pasan las cosas en México. Y también había otras muy importantes como el tema del cártel inmobiliario, la trata de personas respecto a gente del PRI, en fin, había muchos temas. Pero definitivamente estamos viendo que deja de ser un asunto que se debate jurídicamente, que se presentan pruebas y que entonces pues tiene tintes partidistas, ¿no? Estos amparos que ha estado buscando el fiscal del estado de Morelos y que pues han estado ahí avanzando. Que son los que lo mantienen afuera de la cárcel.
Exacto, ¿no? Con las modificaciones que se tuvieron que hacer en su momento para de medidas cautelares, Sí. pero que además regresara en un sentido como de no haber perdido la confianza por parte de los justiciables, regresa entonces, se incorpora de nuevo a la Fiscalía. Y ahorita que tú mencionabas el tema del Ministerio Público, Joel Reyes, me parece que va un poco en el mismo sentido. Este fiscal pues tiene presunción de inocencia, por supuesto. Tendremos que esperar hasta que se Haya den las sentencia. resoluciones. Pues él ha presentado argumentos, ¿no?, que le permitieron entonces que se le modificara esa medida y poder estar entonces en libertad. Dijo que iba a dar más detalles, ya los estaremos esperando. Pero otra vez, aquí el asunto es, ¿se va a mantener como fiscal, aparte un fiscal sobre el delito de feminicidio, o pues se va a separar del cargo mientras tanto? Si ocurre lo mismo que con Uriel Carmona, pues entonces va a seguir, ¿no? Y otra vez volvemos al mismo imaginario de que hay una pérdida de confianza, porque sí hay presunción de inocencia, pero por algo te están imputando ciertas acusaciones, ¿no? Y se están presentando pruebas. Entonces, sí me parece importante que de aquí a que termine el proceso, pues no deberíamos tener de pronto a ciertos personajes operativamente en la estructura de la Procuración de Justicia de nuestro Estado, ¿no? Claro, porque este funcionario o exfuncionario, insisto, no me queda claro si se reincorpora a sus actividades en la Fiscalía como director de investigación de feminicidios, se le acusa justamente por un delito relacionado con proteger a presuntos feminicidas y él, pues como funcionario, tiene en sus manos a los peritos, bajo su, digamos, administración, ¿no?, por jerarquía, a quienes hacen las investigaciones. O sea, se convierte en, no su juez y parte, pero sí tiene la posibilidad de alterar o de condicionar o de presionar a sus subalternos para que no entreguen pruebas, para que las modifiquen. Digo, existe esa posibilidad, pero tú has dicho muchas veces... Pues de eso lo han estado acusando, justamente. Tú has dicho muchas veces que no hay tergiversar. fiscal en el Estado porque tiene que ir a firmar y porque su credibilidad ha quedado por los suelos. No solo la de él, la de muchos colaboradores de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Como muestra Están un en esas botón, en la condiciones. zona oriente no tienen un fiscal nombrado, hay una encargada de despacho. Hay diferentes fiscalías que no están funcionando. Una de ellas es la de feminicidios. La titular está prácticamente desaparecida. El propio fiscal no da la cara, no hay una interacción. Su función básicamente es la de estar pues tratando de tener un contacto con la sociedad, no con las barras de abogados solamente, con la sociedad en su totalidad, con las víctimas principalmente, con la sociedad que, bueno, pues necesita que haya un aparato de justicia, un aparato pues investigador que sirva, y eso no lo hay actualmente. Es un gran problema que enfrenta Morelos. Yo diría que más allá de si liberaron a este hombre, a Joel Reyes Becerril, que además, hay que decirlo, él fue un activista de la comunidad lésbico gay, y como tal, bueno, pues entiendo que lo trataron de defender. Yo no sé bajo qué argumentos. Francamente, a mí me parece que eso es una situación que desacredita a la comunidad gay, que salga en defensa de alguien que violó la ley, porque además hay videos donde él les dice o se callan o se calman y dejan de estar reclamando. Eso le dice a las víctimas, A la familia. a la familia, le dice, o las voy a detener a ustedes. O sea, a mí me parece que es absurda la defensa cuando estaba plenamente corroborado que esta persona, Joel Reyes Becerril, bueno, pues intimidó a las víctimas para que dejaran de insistir en que se reabriera el proceso que había en Morelos por el caso de Ariadna Fernández. Se reabre porque una prima de Ariadna es la que reclama y pide a la Ciudad de México que se autorice una segunda autopsia. Se hace y se encuentra toda esta serie de anomalías que ya sabemos, acompañado además también de un video donde claramente hay un sujeto que la carga ya estando muerta y la traslada al estado de Morelos. Es lo que por lo menos se puede intuir, por eso hay 2 detenidos. Pero como bien dices, yo creo que más allá de todo esto, lo que tenemos que pensar es que tenemos una fiscalía que encubrió un feminicidio, y eso no fue solamente el fiscal Uriel Carmona, sino toda una red de corrupción que hay al interior, de la cual yo podría asegurar con las acusaciones que hizo la propia familia, que bueno, pues Joel forma parte de eso. Forma parte de eso, es la acusación fundamental contra él. Es una serie de situaciones que yo diría también que no es un tema de Ernestina Godoy. Este es un tema que, no olvidemos, lo trae cada vez que sale, que se hace público alguna situación,
sale la propia Claudia. candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, a decir, este hombre tiene que ser investigado y tiene que ser sentenciado, refiriéndose al fiscal de Morelos. ¿Por qué? Porque cometió una anomalía, porque quiso encubrir un feminicidio. No es un tema de Ernestina. Ahora, ¿quién queda? Ulises Lara en el lugar de Ernestina Godoy. Bueno, pues Ulises Lara es cuñado, ¿no? Es cuñado del actual jefe bueno, es el Sí, el jefe de gobierno. jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, me parece que hay una relación muy estrecha que si piensan Que con eso que terminó. Ulises dio Lara carpetazo. va a abandonar el tema, yo creo que no. Yo creo que sigue y yo creo que además el fiscal de Morelos no nos sirve a los morelenses. Ya no es útil en la fiscalía. Y no sé si desgraciadamente tenemos un Congreso que lo mantiene aún ahí. Así es. Se han revelado audios, se han revelado una serie de situaciones que han ocurrido donde la propia presidencia de la República le está pidiendo a los diputados que lo retiren porque simple y sencillamente ya no está funcionando. Y bueno, pues ahí se mantiene. Habrá que ver pues que esta actual legislatura tome una decisión o de plano cuando termine la nueva legislatura, pues tome una decisión en torno al fiscal más allá de si hay proceso o no, que creo que con el hecho de haber sido sujeto a proceso era suficiente argumento para poderlo retirar. Incluso cambiaron la ley los diputados para que eso no sucediera. No fuera motivo para que se mantuviera en el cargo. Y creo que la nueva legislatura tiene como principal objetivo, en el caso de que llegase a ser de una mayoría pues que quiera resarcir este daño que se le está haciendo a la sociedad de Morelos, bueno, pues retirar del cargo al propio fiscal. Yo creo que no hay otra salida. Si lo que queremos ver es que funcione la fiscalía, el fiscal y toda la gente que ha estado ahí formando esta red de corrupción tienen que salir de la fiscalía. Es que llama mucho la atención y me parece algo muy grave que este caso específico y particular de Ariadna Fernanda, en el que intervino la Fiscalía de la Ciudad de México, donde revela que Ariadna Fernanda fue asesinada, totalmente contrario a lo que públicamente incluso el fiscal Uriel Carmona salió a decir, que no había indicios de violencia, algo que es absurdo, que una fiscalía te diga, claro que tenía un golpe, ¿no?, que le provocó la muerte, mientras que en Morelos, o sea, de ese nivel era la contradicción. Y que esta acusación contra Uriel Carmona haya en Morelos derivado en que una corcholata perdiera la posibilidad de participar en la contienda interna de Morena por aliarse o por defender o por haberse visto cercana a Uriel Carmona Gándara. Que Sí. otra política morelense que ya sentía que estaba en la contienda por una senaduría también haya sido de alguna manera, aunque allí no se dijo específicamente el por qué, pues hecha de lado, hablo de Tania Valentina y de Lucía Mesa antes, para participar en la contienda, lo que derivó en un tema partidista específico, haya escalado este tema a esos niveles políticos electorales donde dos personajes de la política morelense pierden la posibilidad o pierden el apapacho, el cobijo de un instituto político como es Morena por esa circunstancia, mientras la familia de Ariadna Fernanda sigue esperando que se sepa, más allá de si Uriel Carmona mintió, sí, por supuesto, qué pasó, la verdad histórica de este feminicidio, Le en salió qué caro, condiciones se dio, y que, decía, Ernestina Godoy ya no está, Bueno, Lucy Mesa ya no está, yo pero diría Uriel Carmona que sigue allí. más allá de lo que dices de que a Lucy Mesa la sacaron por este respaldarazo que le da el fiscal el 12 de octubre del año pasado. Sí. En el día del abogado ahí con Sí. una de las barras. Y Rabín también, por el mismo tema, no le dan ni siquiera la posibilidad de ir por una Lo mandan al regiduría. cuarto lugar. Sí, además lo bajan hasta el cuarto lugar. Yo diría también Tania Valentina. No le dieron nada. Y No, tan es- justamente pues en ese sentido el Partido del Trabajo pues dice vamos a hacer algo parcial, ¿no? O sea, incluso costando el tema de la coalición total. Totalmente. en el Mientras caso del el Estado de fiscal Morelos. Uriel Carmona, mediante amparos, el señalado de cometer este delito de encubrir un feminicidio directamente por la fiscal de la Ciudad Hay de otro México, que se nos escapa, tuvo ¿eh? en sus manos Pero es que hay una segunda necropsia. O sea, estratégicamente yo lo que veo es que en cómo se está configurando los poderes, porque si bien estamos concentrados en este momento en la renovación del legislativo y del ejecutivo, pues el tema del poder judicial, con toda la renovación que se ha tenido de magistraturas y que estuvieran tan afín
al fiscal Uriel Carmona, pues sí te habla de que quizá no se le necesita en este momento por parte de los morelenses, pero claro que se va a quedar un tiempo considerable a partir de todas las posiciones que está jugando en estos momentos en el Poder Judicial, ¿no? Y eso creo que tampoco ¿Esto está- Ahora, a mí consideras me que es por sorprende- el Poder Judicial o por el Congreso del Estado? Eso también porque el Partido Acción Nacional pues va a llevar prácticamente a la reelección a sus diputados, ¿no? Ya lo dijeron en el caso del Distrito 1, que pues ha sido quizá la más defensora del fiscal, incluso ante medios de comunicación, que es Andy Gordillo. O sea, sí van caminando, pareciera, hacia allá en el blanquiazul, ¿no? En esta alianza construida con el fiscal directamente. Sí, Claro. es una alianza con el fiscal y entre esos se nos escapa uno que además ya se coló en Morena, que es Agustín Alonso. Así es. Y además, bueno, pues no entiendo exactamente a qué está jugando Morena con este tipo de personajes que ya vimos que le han ocasionado graves situaciones de descrédito entre la sociedad. Tal es el caso del Lobo, lo vimos cómo se coló y bueno, hizo una serie de fechorías hasta llegar a pues prácticamente el quebranto de la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, pues hoy vemos a otro de estos personajes que son, pues me parece, deberían de ser repudiados para no permitirles la entrada en un partido político que asegura que no tiene nexos con la corrupción. Bueno, pues ahí está Agustín Alonso, ahí está en todo momento protegiendo al fiscal de Morelos y está está siendo considerado también para seguir en un cargo de elección. Ya lo veremos el próximo 14 de marzo, pero por lo pronto ahí está dentro de las filas de Morena. ¿Qué está en juego para los diputados que han defendido a capa y espada a Uriel Carmona, Andy Gordillo, Tania Valentina, Agustín Alonso? Que yo lo he dicho en esta mesa, ya ni siquiera el tema de Ariadna Fernanda, el tema de resultados de una fiscalía como la que tenemos en Morelos, desde mi punto de vista es suficiente para evaluar en serio el trabajo del fiscal, los niveles de impunidad, las carpetas resueltas, los tipos de atención. Hemos presentado como periodistas un montón de casos en los que las víctimas las revictimizan, les dejan la investigación prácticamente en sus manos, una serie de irregularidades, más feminicidios. Desaparecen pruebas, Le piden a los MPs modifican cambiar. las escenas del crimen, o sea, hay cosas bastante burdas que han hecho desde la dirección o no sé qué sea de peritajes, de las propias investigaciones, carpetas o órdenes de aprehensión pendientes que simple y llanamente no se ejecutan. ¿Qué está en juego? ¿Qué sabe el fiscal Uriel Carmona de los diputados? Que a pesar de la realidad y de la exigencia de la sociedad morelense, lo siguen defendiendo, desde su punto de vista. Pues al menos en el caso de Morena, pues ya sí se empieza a delimitar desde la última visita de Mario Delgado, ¿no? Con la misma Claudia Sheinbaum, y pues ya haciendo un lado a ciertos diputados. Habrá que ver realmente si pues no los vamos a ver en la boleta, pero pues algunos, como ya los que acabas de mencionar, pues sí se han ido camuflando entre el resto de los compañeros, ¿no? Sí, y yo diría que, bueno, pues esta situación que se ve en torno a lo que ha ocurrido con esta serie de personajes políticos que defienden al fiscal de Morelos, habría que esperar, yo insisto, habría que esperar si efectivamente Morena toma una decisión el próximo 14 y evidentemente hace claro pues que no va a permitir que esta gente que ha estado protegiendo una red de corrupción sí continúe en estos cargos. Yo insistiría, yo he visto 2 o 3 declaraciones de la actual candidata a la gubernatura, pero creo que tendría que ser más contundente en el tema del fiscal, porque el fiscal está jugando, es una pieza clave para la oposición en los temas electorales. Es decir, pensar que el fiscal, de creer que el fiscal cada vez que sale y dice, yo no soy político, yo solamente hago mi trabajo, la manga, ¿qué? O sea, no hay discurso más hipócrita y quien menos le crea que eso. No solamente es un operador electoral, es un operador financiero de la oposición. ¿Consideran que el resultado, para concluir este tema y traerlo a la parte electoral, falta hablar de los amparos del fiscal, que al final de cuentas es lo que él ha estado generando para permanecer en libertad? La presencia del fiscal Uriel Carmona en la fiscalía, la permanencia del fiscal Uriel Carmona en la fiscalía, es un elemento electoral que puede inclinar la balanza en el proceso, en la contienda por la gobernatura, en el proceso morelense. ¿Era importante para Morena mantener al fiscal fuera de este proceso?
Y solamente lo voy a decir como, voy a poner solamente unos datos sobre la mesa. Varios de los candidatos del PT fueron o son actualmente funcionarios de la Fiscalía del Estado de Morelos. O sea, pongámoslo ahí y pongamos eso como prueba para que la sociedad, claro, el fiscal va a decir, no, pues están en todo su derecho, claro que están en su No hay derecho. una sentencia condenatoria. Sí, claro que están No, y ahí estás hablando de los que van a ser candidatos. Van a ser pero candidatos. si vas a los que ahorita están y se van a reelegir, pues también han decidido jugarse todo con el equipo del fiscal, ¿no? Entonces, Algo creo debe que estar en juego muy fuerte para supuesto. mantener esa postura. Lo dijeron del fiscal de Veracruz, lo dijeron del fiscal de Guanajuato, el fiscal de Querétaro también me parece que estaba en las mismas, el fiscal de Morelos dijeron son personas que están incidiendo electoralmente en esos estados. Es decir, ahí se están cobijando los intereses que aún tienen algunos grupos que ya no están en el gobierno, que fueron gobierno, que hoy están en la oposición, pero son grupos de poder que se están cobijando en las fiscalías, en las notarías y están desde ahí pues tratando de ejercer una presión electoral. Fue una mala decisión esta reforma que amplió los tiempos de los fiscales y sobre todo que los quitó Uy. de la cobertura o de la decisión administrativa de los ejecutivos. Eso es un debate muy importante. Definitivamente tendrían que tener autonomía y por eso es que se ha dado Autonomía así, ¿no? operativa. Exacto, y que, vaya, no estuvieran siempre como sujetos de pronto a ciertas órdenes, ¿no? Pero digamos, Sin cuando, embargo- doctora, cuando estaban sujetos al Ejecutivo, en Morelos vimos destituciones de fiscales bajo el poder, bajo la administración, bajo la tutela administrativa de un Ejecutivo. Por lo menos renuncias por temas mediáticos o investigaciones, y ahora ya no. No, ahora lo mandaste pues al legislativo y que entonces pues ahí se arme las posibilidades de cuestionar siquiera, ¿no? Pero no está pasando ni en las comparecencias. Sí me parece que se tiene que revisar en general los tiempos de los organismos autónomos constitucionales, porque lo que se esperaba es que pudieran brincar administraciones, que no quedara únicamente como en nada, pues el tiempo de AMLO, el tiempo de... Su fiscal. Exacto, ¿no? Pero cuando no funcionan, pensar en 9 años es atroz, ¿no? Es Claro. muchísimo tiempo de estados sumidos en temas de procuración de justicia. Acabas de mencionar algunos de los que también pues se tendrían que ir revisando, ¿no? Y no es caso menor tampoco el mismo Instituto Nacional Electoral, el periodo tan largo que tuvo Lorenzo Córdoba al frente, pues sí o sí tiene que ser cuestionable porque no es sano para un organismo el que tengas a tantos años a la misma persona al frente, ¿no? Sí, justamente los policías de barrio son rotados, ¿no? Los militares son rotados para no generar vínculos delictivos o complicidades con a quienes investigan, con las personas que deben perseguir. Rotan justo por eso. Un fiscal que permanezca... Es que yo creo que no está en función de la permanencia, está en función de que funcione. Digo, el secretario de Seguridad Pública de Yucatán, creo que lleva ahí como 20 años el señor, pero funciona. O sea, yo por nada del mundo me atrevería a decirle, quítenlo, remuévanlo, vean los números Con base en resultados. de Yucatán y los resultados que tiene y dices, déjenlo ahí, ese hombre funciona como sea, como sea. Como lo está haciendo. Haya sido como haya sido, como esté haciendo su trabajo. Pero sí es riesgoso, o sea, siempre va a ser riesgoso. Claro. La Decía permanencia. el INE, ¿no? El tema del secretario ejecutivo, o sea, sí es riesgoso. que Claro, la haya esos permanencia votos es de poder. uno de los indicios que te puede dejar ver que hay un problema de corrupción. Yo creo que sí tendría que estarse... Ahora aquí agrégale que hay malos resultados y pues además es Y adem- insostenible, ¿no? Y sobre todo O sea, cuando empiezas a Ajá. ocupar otros espacios a través de tus familiares en otro poder como es el Poder Judicial, ¿no? Sí, y Con ves cómo se va magistraturas. expandiendo además la red, ¿no? Se va Es que, tratando de Pedro, tú lo has mantenerse. dicho, ya quiero cerrar ese tema, pero a ver, notarías, fiscal, ahora... Magistraturas. Lo acabas de decir, se va expandiendo y tú lo has dicho en otras ocasiones. Para ver dónde está la corrupción hay que ver lo que permanece a pesar de los cambios electorales, partidistas, administrativos, qué permanece y eso te habla de la corrupción. Y digo, las notarías son un tema. Aquí estábamos discutiendo que era posible que le quitaran las notarías. Bueno, ya ni eso. No, y además vemos que sí es un tema electoral, lo vimos en los convenios que firmó el PAN y el PRI en Coahuila, donde parte de los acuerdos que hubo fue justamente las notarías. Entrega de notarías. Y yo creo que las notarías deberían de ser un tema a revisarse, porque también desde ahí se han cometido muchísimos delitos. Yo recuerdo en la cobertura que se ha hecho, sobre todo cuando vivía aquí el propio
Vicente Carrillo, el señor de los cielos. Amado. Amado Carrillo, perdón. Su hermano era Vicente. Vicentillo. Amado Carrillo, uno de los grandes escándalos fue justamente que había muchas notarías involucradas en este asunto de las propiedades y de cómo pues se ocultaban intereses, sobre todo económicos, el lavado de dinero, y todo era a través de las notarías, según los testigos que ofrecieron su testimonio, los testigos protegidos de la DEA, que esos son los testimonios que se filtraron, de cómo los notarios pues eran prácticamente los enlaces del crimen con y para los asuntos en el tema de dinero. Es un tema que hay que seguir abordando. Y de lo de Morelos, pues pasamos a algo nacional. La semana pasada hablábamos de la libertad de expresión, de la censura, de si se cometió o no, o se ha cometido censura por parte del gobierno del presidente López Obrador contra periodistas en este sexenio. Y bueno, teníamos acá un debate sobre si hubo o no censura contra una periodista que salió de su medio. Y pues vinculado a esto, o así lo quiero presentar, nos enteramos esta semana, ¿no?, del hackeo, del robo de datos de información de 263 periodistas que cubren en la mañanera, periodistas, youtubers, ¿no?, que cubren la mañanera, y que, bueno, ya generó también una respuesta por parte de Presidencia. Platicábamos antes de empezar esta plática, este panorama, que si se trataba, o preguntaba si se trataba o no, de un tema de amedrentamiento contra periodistas o un simple descuido y una travesura de alguien que aparentemente, de acuerdo con lo dicho por Presidencia, se podría tratarse de un ex empleado del propio gobierno federal. Ojo, primero, no han dicho el nombre del ex empleado, no lo han identificado. Pudiera ser que por tratarse de la investigación, que es el pretexto, pero cuando menos Juanito N. estaba en tal dirección. Parece que es mujer, ¿no? De hecho, hay una pregunta que le lanzan al mismo Jesús Ramírez de si es una persona viva y no lo pueden contestar, ¿no? Se hace desde España, desde una computadora en España. Por lo menos la IP dice que es España. Exacto. ¿No? Porque también Sí. muchos comentarios de usuarios Puedes de triangularlas. señalaban que para pues, un buen hacker lo que hace es triangular la dirección y estás al lado en el centro histórico de la Ciudad de México con una IP de otro En país. Pakistán. No es la primera vez que la seguridad cibernética del gobierno federal en ese sexenio es vulnerada. Ha pasado muchas veces. Es un simple descuido, es parte de la palabra que utiliza Andrés Manuel López Obrador, la austeridad republicana, el no invertirle recursos. Ayer mismo yo platiqué con algunos compañeros reporteros que cubren la mañanera y lo que me decían es que lo que a ellos no les parece, o lo que sí están considerando que puede ser un amedrentamiento en contra de ellos, es que a los incómodos ya les están haciendo memes con esta filtración. Ya se están haciendo como revelación de edad. Ah, miren, el que siempre critica a nuestro cabecita de algodón, miren dónde vive. Y sacan esos documentos. Eso es lo preocupante. Dos, que no se ha dicho exactamente quién es, no para que lo hagan público, sino para que ellos mismos puedan presentar su denuncia. No les han permitido que se sepa, cuando menos, el número de averiguación, que es lo que están pidiendo, para poder ellos, a su vez, también hacer la presentación de la denuncia, que es lo que han optado la mayoría, tengo entendido, de quienes pertenecen a medios tradicionales, es ir al Instituto de Transparencia para que ahí se abra una queja, porque no le están viendo sentido ir ante la FGR. Imagínate cuánto tiempo se va a tardar para levantar 263 denuncias que además van a resultar en nada. Eso sería, me parece a mí, irrisorio pensar que la FGR va a actuar en contra de la Presidencia de la República y que efectivamente va a descubrir que si no hubo, como tú dices, un descuido, hubo una negligencia por parte de quienes se encargan de proteger esos datos. No creo que sea sancionado, tampoco lo creen los compañeros que están haciendo su labor cotidiana al cubrir estas mañaneras, y lo que están también advirtiendo es que se acercó el mecanismo de protección, pero francamente quien hoy está, confiaban, me parece, y que creo que es lo que pensamos la mayoría, cuando estaba en Cinas. Creíamos en la persona, creíamos que tenía la posibilidad de efectivamente en algún momento pues actuar, pero quien está hoy definitivamente no lo va a hacer. Me parece que uno de los mayores admiradores y aduladores del presidente de la República,
y no creemos que funcione el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos para poder en algún momento dado encontrar justicia en un tema que es muy delicado de filtración de datos, no solamente de reporteros nacionales, sino de reporteros extranjeros que hoy se están dando cuenta de la vulnerabilidad del gobierno mexicano. Me parece que pues no podemos separar el contexto que vive México respecto a la violencia hacia periodistas que comentábamos desde la mesa pasada, y en ese sentido pues tiene que ser muy importante la explicación y el seguimiento que le dé el gobierno de la República, ¿no? Se hizo esta conferencia en donde Luisa María Alcalde, en su calidad de secretaria de Gobernación, ¿no?, empieza a explicar qué es lo que había ocurrido. Creo que es muy importante el que se transparente, por supuesto, todo este proceso, por que el uso de datos pues tiene que estar perfectamente resguardado, ¿no? Ellos una obligación son los que están jurídica. solicitando esos datos para tener el control de quienes pues acuden, ¿no?, a las conferencias matutinas, y pues sí pareciera que entonces pues se van al otro extremo. No hay como tal pues una filtración, ¿no? Sí hay un hackeo. Un robo. Exacto, un robo ahí de la información, y definitivamente pues se tendría que poner mucha atención en términos del sistema que estén utilizando en nuestro país, ¿no? Se parece mucho, eso sí, porque de repente empecé a ver como algunas publicaciones, ¿no?, donde decían, bueno, es que se está exponiendo datos de periodistas, o estaba viendo como una especie de seguimiento desde el gobierno. No, yo creo que hay que separar mucho del tema del mismo Pegasus, ¿no?, en su momento, o sea, de la utilización de ciertos software para poder estar espiando a periodistas y a defensores de derechos humanos, que no es menor que tengamos en México específicamente una ley que defiende a estos dos importantes sectores, ¿no?, precisamente por la vulneración que se ha dado en los últimos años. Entonces, pues no se puede separar el contexto de que por eso es que es muy importante que el presidente pues también esté manejando este tema, ¿no? Más allá de pronto de las teorías también que él mismo empezó a decir, ¿no?, que si había alguien que estaba impulsando todo esto, pues me parece que el asunto de fondo, ojalá que lo que dice Pedro pues no se siga expandiendo, es decir, que haya específicamente de ciertos periodistas esta sobreexposición de domicilio, y si es así, entonces que de inmediato pues se tomen las acciones pertinentes para que se pueda garantizar la seguridad de estas personas. Ya pues casi el final del sexenio, con estos ataques de los que ha sido víctima el gobierno federal, ya es quizá tarde, ¿no? A lo mejor nunca es tarde para reforzar esto, pero ha sido característico de este gobierno federal el tema de la vulnerabilidad en cibernética. Sí, y eso habla también Guacamaya X, ¿no? Digo, y eso habla aparentemente ahí fue también alguien interno quien filtró estos expedientes, esta información, pero ha sido una constante. Y hoy toca a los periodistas. Se queda en un incidente digital, tecnológico, un descuido, alguien que no le pidió la clave al que se iba, alguien que no reforzó la seguridad, o habla de, así como hay especulaciones por parte del presidente diciendo que se podría tratar de una campaña de sus adversarios, como siempre, en su contra, pues también podría tratarse de una forma desde presidencia de amedrentar a periodistas, o se queda en un incidente menor. yo creo que es una omisión. No podemos acusar de otra cosa a la presidencia de la República. Sí es una omisión grave, y creo que ya hecha la omisión, el problema es que el presidente, yo insisto, ha mantenido un discurso de odio, de crítica, Que baja. en contra, y que sus seguidores, bueno, reaccionan en ese sentido cuando ven la exposición de los datos de las personas que cubren su mañanera. Muchas de las preguntas que se le hacen al presidente, pues no son del agrado del presidente. Creo que incluso hoy el caso de Jorge Ramos, que es un periodista muy crítico, bueno, ¿quién no ha visto, no? No con Andrés Manuel, eso hay que decirlo, no con el presidente. Bueno, Fox hasta se levantó de la silla y le aventó la cámara y no quiso seguir. O sea, ha sido un periodista crítico con mucha gente de poder, con presidentes, con grandes políticos de América, Centroamérica. Creo que hasta con el Donald Trump, ¿no? Fue uno de los periodistas con los que tuvo una controversia muy importante. Y lo mandó a sacar de una conferencia. Con Carlos Salinas. Lo mandó a sacar. Bueno, yo creo ¿sí? que ahí es muy importante justo ver el ejercicio que sí representa en muchos casos la conferencia matutina, ¿no? O sea, el ver que hay un cuestionamiento muy directo
En este caso, pues es de nueva cuenta sobre el tema de seguridad y que pues el presidente tiene en ese momento que dar una respuesta, ¿no? Porque de repente podemos pensar, oye, es que la conferencia pues no van todas las personas que tendrían que preguntar. No, sí hay la posibilidad. Tan es así que pues Jorge Ramos ha ido en diferentes ocasiones a hacer las preguntas directamente al presidente, ¿no? Ahora que tocas, para ligar el tema, la mañanera de López Obrador, un gran generador, y siempre lo he dicho, de conceptos, corcholatas, mañanera. Xóchitl Gálvez, la candidata, ¿ya es candidata? Aún es precandidata. Ya es Ya es candidata registrada. Candidata. Ya es candidata del PAN. No de todos los partidos, claro. Del PRD. Creo Claro. que falta la del, o ya fue la del PRI, ¿no? Fue a la... Creo que sí, creo que ya es candidata de Ya de todos. Bueno, todos de la lanza coalición su- y lo que no puede hacer es campaña porque no ha empezado. lanza su innovador concepto de la mañanera de la verdad, nuevamente utilizando un concepto que durante ni siquiera el sexenio, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha empleado López Obrador, ¿no? Eso que hablaba, doctora. Y Xóchitl Gálvez, entiendo que hay voces que le dijeron, no lo hagas, no es buena idea que te subas a esa dinámica, uno, no tienes el alcance, no tienes el carisma, no tienes la fuerza ni los recursos para mantener, bueno, va a ser una mañanera de 3 veces a la semana, ¿no? De entrada. ¿Qué opinan de la estrategia de la mañanera de la verdad de Xóchitl Gálvez? Pues yo creo que Xóchitl Gálvez es camaleónica, ¿no? Depende a quiénes tenga alrededor, entonces actúa de cierta forma. Y es que tiene que Lo serlo vimos- porque la mezcla de esos partidos políticos con principios Es una tan aberración. distintos, Por supuesto, es un Frankenstein ahí ¿no? entre todos esos. No Una puedes aberración. mantener una postura única frente a todos si Oye, quieres caerles bien. Pero es interesante el discurso que ha estado manejando, ¿no? Ahora pues fue enfocada a Alito Moreno diciendo que pues lo necesitan, que hay algunos que pues han empezado a dar esta interpretación de qué es lo que necesitan de Alito Moreno, ¿no? Un poco en el sentido a lo mejor del Estado de México cuando Alejandra del Moral pues dice no queremos cartas de buena conducta, ¿no? Hagan lo que se tiene que hacer para ganar. Entonces, esa es una interpretación El saber peligrosa, hacer, ¿no? Por supuesto, ¿no? El saber hacer, exacto, que dijo que pues, ellos son muy expertos. Y creo que lo son. Pero por otra parte, creo que los mismos panistas han mermado el discurso de Gálvez durante su primera semana de conferencia. Tan es así que Felipe Calderón pues, se va en contra de estos 3 líderes de partidos que muy abusados pues se pusieron en la lista de los senadores al principio, ¿no? En la primera posición. Entonces, esto pues tampoco es bueno porque ella tiene que salir a decir, no, pues estamos todos unidos cuando pues uno de tus líderes morales, no sé si, pero bueno, para los panistas a lo mejor sí lo es Felipe Calderón, tiene Claro. que pues hacer este ataque, ¿no? Que prácticamente pues van en contra de la misma Xóchitl Gálvez. Y por otra parte, o sea, creo que así se fueron marcando diferentes escenarios que no favorecieron estas conferencias, que no ha ganado la atención en ninguno de los No, días no. que las ha lanzado, ¿no? Ahora, me parece que sí es un cambio de estrategia. Aquí mencionamos el año pasado que en un primer momento Xóchitl pues entra a escena Ujú, justo por irrumpe. pelear con el presidente, ¿no? Después retrocede, incluso mete recursos ante el órgano electoral para decir ya que me deje, ¿no? Ya hasta aquí, amparos, o sea, hay una serie de... Le prohíben a AMLO Exacto, mencionar ¿no? su Que ya nombre. no la menciona entonces, pero me parece que después se da cuenta que no está llegando a chocar con Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque Claudia pues está muy la cómoda pela. en lo que tiene que hacer. y Yo creo que fue un pues, error, se ¿no? mete en eso. Fue un error haberse amparado o haber hecho toda esta serie de litigios contra el presidente, porque entonces ya no le permite tener este nivel de discusión con alguien que sí está, que sí tiene los focos y la atención de la sociedad, más allá de los medios, tiene la atención de la sociedad. Entonces, al ya no tener este nivel de confrontación, pues ella solita se desapareció, se desvaneció. Eso fue lo que vimos varios meses. Fue un error. Por eso ahora pues parece como que intenta hey, presidente, aquí estoy, ¿no? Aquí Sí. estamos, sí, usted es un mentiroso. Y Quiero sale bronca con y el ese- presidente pues ya está impedido legalmente de aceptar la bronca. Que Sí. yo creo que le entraría el presidente, pero ella misma puso la pauta para que no pudiera darse esta confrontación, por lo menos mediática, con el presidente. Esta situación de la mañanera de la verdad, bautizada así por Xóchitl Gálvez, estaba leyendo que presumen que tuvo el triple de audiencia que la mañana del presidente en su primera emisión. ¿Consideran que la estrategia que está empleando Xóchitl con todos estos pues errores o fallas, ¿no? El teleprompter, el libro, etcétera, coincido en que irrumpió,
sí por lo del presidente, pero también por ser una figura que no se esperaba que participara, ¿no? Pero sí coincido en que el presidente fue quien la subió a ese nivel de reflectores, ¿no? O de vistas. Y que también la bajó igual. No es parte de la estrategia y no es que la oposición no está entendiendo la jugada, las reglas, que López Obrador, insisto, les pone hasta para bautizar sus propios proyectos, sus propios elementos, ¿no? Las corcholatas de la oposición. Yo quiero poner algo aquí que he platicado con algunas personas, de qué nivel es la fuerza mediática y conceptual del presidente, que el presidente dice, vamos a modificar o vamos a proponer que se modifique el tema de las pensiones porque no es justo que se vayan a pensionar la gente con el 80%. Tienen que ganar el 100% de sus pensiones. Y eso lo dice López Obrador en un foro, ¿no? De los más importantes del país, y la oposición sale a decir, eso no se puede, eso está mal, es imposible. ¿Cómo queda la oposición y cómo queda el presidente ante la opinión pública? Sea o no sea viable, ¿no? Porque la oposición, me parece, no ha entendido y sigue cayendo en el juego mediático del presidente López Obrador. ¿Podrá recomponerse o de plano, no para esa elección me parece que no, pero la oposición no ha crecido, no ha tenido la fuerza suficiente para enfrentarse mediática, social al presidente López Obrador? No, esta semana estaba viendo las encuestas de Encol, que no me encanta la encuestadora por la metodología, pero que pues está en una diferencia de más de 20 puntos Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, definitivamente no están llevando el mensaje de manera exitosa. Hemos visto un cambio radical, por cierto, en Xóchitl Gálvez, ¿no? Desde el tema del vestuario, ahora pues estar como muy dirigida por el discurso del que no se tiene que salir, el que pues ahora ya no dice que nunca trabajaría con Alito, ahora pues le pide ayuda a Alito Moreno, ¿no? O sea, hay un cambio en esto y también, por cierto, hasta en los colores, ¿no? Utilizando este tema de la marea rosa que dicen que ya hasta lo han registrado cuando se supone que era una lucha ciudadana. Pues, ciudadana, ¿no? Pero pues ya se la agenciaron ahí la gente de Xóchitl Gálvez. Entonces, sí me parece que no está logrando en estos momentos tener una campaña que sobresalga. Ahora, esto al final pues creo que no nos conviene a nadie, porque ya la verdad es que sí se están haciendo aburridas las campañas. Sí, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues va contestando algunas cosas, se mantiene en lo mismo, tampoco marca diferencias con el presidente, ¿no? Y tendríamos que empezar ya a ver algunos planteamientos mucho más interesantes de cada uno, e inexistente el caso de Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Totalmente, no figura y se cayó tras la salida de Samuel de la contienda. Pedro, ¿se puede recomponer o de plano esta oposición ni entendió ni entenderá lo que pasa con el presidente López Obrador? Yo creo que sí les hace falta mucho. Yo creo que el principal problema de la oposición es que la mayoría de ellos se han forjado en la burocracia, no vienen efectivamente de un ejercicio, perdón por la comparación, posiblemente sea equivocada, este ejercicio como litigante, como confrontativo de oposición que te permita llegar y confrontar tus ideas. No estamos viendo a esta gente que se creó en el PRD, que estaba acostumbrada a confrontar al poder, y que desde ahí forjó una oposición que abrió la posibilidad de la democracia. Como que lejos de sumarse, estas fuerzas se inhiben unas a otras, ¿no? Sí, ellos están más preocupados evidentemente porque además esa es su visión. Por la curul. Nacieron ahí, son burócratas y por supuesto no tienen este nivel de poder confrontar. Habíamos dicho aquí en ocasiones pasadas que posiblemente Claudia no estaba en la dinámica de la confrontación, de este ejercicio de poder hacer un debate. Yo creo que nos equivocamos porque efectivamente si hay una generación que impulsó el debate, que incluso lo impulsó y lo hizo público, fue el Consejo Nacional de Huelga en el 86. Mira, nada más para que vean los personajes que integraban. Esta gente sentó en el banquillo a Jorge Carpizo, que es me parece uno de los grandes letrados de derecho con todos los asegúnes que tú le quieras poner. Yo creo que es una figura... Sí, que fue una figura súper relevante. Por incuestionable en su capacidad académica y que lo sentaron ahí y que además le pidieron a las cámaras, evidentemente del Canal 11 y también del propio Televisa, la transmisión de un debate que lo pudo ver la nación, un debate sobre el costo de las colegiaturas. Las personas que estaban sentadas frente a Carpizo eran Imanol Ordorica, Carlos Imas, estaba Guadalupe Pita Carrasco, Claudia Sheinbaum,
Carlos Enrique Meraz, no muy conocido, Hugo López-Gatell, Martí Batres, en fin, de ahí podemos hacer una cantidad impresionante de personas Que hoy están en Morena. que eran estudiantes en ese entonces y que estuvieron y que se forjaron en el debate. Incluso que sus propios organismos de estas asambleas para constituirse en Consejo de Huelga eran debates. O sea, yo creo que sí hay una cultura, por lo menos de quienes hoy están en esta candidatura, acostumbrados al debate, impulsores del debate, y creo que desde ahí no le veo el tamaño yo a Xóchitl, con todo el respeto, como para poder confrontar a una generación que su principal arma para poderse hacerse escuchar fue el debate. Pues como siempre el tiempo se nos termina hablando de estos temas y ya creo que ya falta cada vez menos para que esperemos, como dice la doctora, podamos ver más acción, confrontación de las ideas, propuestas claras y contundentes, tanto en Morelos como porque nos toca vivir acá, en el resto de los estados donde habrá cambios, o renovación en las gubernaturas, también en la presidencia de la República, porque coincido, hasta ahora me parece que ha venido de más a menos, ¿no? Tanto por las reglas electorales, por la intercampaña, por las propias demandas y denuncias que se interponen unas contra otras, o una contra otra, bueno, en este caso Xóchitl contra el presidente, que ha sido un balazo en el pie desde mi punto de vista, pero pues esperemos que en los próximos días de intercampaña y ya de cara a las elecciones, a la contienda electoral, digamos, a la campaña, haya más acción. No sé, algún comentario breve y final. Yo creo que doctora. no puedes, hablando de esta última parte de cómo se encuentran en este momento los perfiles rumbo a la presidencia de la República, pues no puedes frente a priistas decir que los malos priistas ya se fueron y que ahora son honestos, teniendo enfrente a Alito Moreno, ¿no? Entonces, mientras estos tres liderazgos de partidos se mantengan, el discurso pues va a ser siempre al aire. Creo que hace 8 días no hablábamos acerca de este pacto que se publicó de Marco Cortés, que él mismo hace público y que pues deja ver quién es Marco Cortés, que es muy lamentable porque es una persona joven, pero definitivamente eso no puede representar al panismo de las próximas... Pero con viejos vicios. años. Exacto, ¿no? Y entonces, pues ahí sí creo que es muy peligroso en lo que estamos en este momento, ¿no? O lo poco que queda del PRD, que también desecharon prácticamente a todos sus liderazgos, los mandaron a competir, ¿no? Llámese Mancera, y se quejó Silvano Aureoles y demás. Y entonces, pues todo se concentra en ellos, ¿no? En decir, pues sí, somos nosotros mismos los que vamos a ir al Senado de la República. Creo que eso relata perfectamente quiénes son en este momento en esa oposición tan lamentable que tenemos en México. Pedro. Yo quiero aprovechar mis últimas palabras para decir que estoy muy contento por lo que ha ocurrido en la Universidad del Estado de Morelos, el que el Consejo Universitario haya escuchado a los estudiantes y haya resuelto a favor de algo que era insostenible, que era la presencia. Una dirección de la Facultad de Derecho que estaba aplastando los derechos, que estaba agrediendo a los... y que ya no puede seguir ocurriendo. El mundo ha cambiado y deben de entender que los jóvenes el día de hoy están exigiendo que los derechos sean respetados. Lo hicieron, se mantuvieron 75 días en un plantón que afortunadamente fue escuchado. Ninguna protesta, ninguna nota periodística sirve de algo cuando la autoridad que tienes enfrente no tiene la sensibilidad para escuchar y poner remedio. Creo que es un punto bueno para el Consejo Universitario. Creo que habla bien de la rectora, de esta rectora. Esperemos que siga así. Y por supuesto, el sindicato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene que cambiar. Tiene que haber democracia al interior y tiene que dejar de ser receptáculo de políticos fallidos que van a cobijarse a la universidad como aviadores. Deben de dejar de cobijar a abusadores sexuales. Deben de dejar de los quienes tienen ahí puestos de meter amantes, hijos y a toda la familia, porque son unas largas listas de nepotismo que perjudican a los estudiantes. Necesitamos que la gente mejor preparada, las mentes brillantes de esta entidad estén ahí dando clases, y eso es lo que esperamos de la universidad para sentirnos más orgullosos de lo que ya estamos de la Casa de Estudios. Gracias, Pedro. Doctora, muchas gracias y sobre todo gracias a la audiencia, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Panorama 360. Gracias por compartir, por comentar y bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.